Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, nos enfocaremos en la industria textil. Durante la sesión, explicaremos qué son los PFAS, sus implicaciones y aclararemos dudas generales que tiene la industria textil en cuanto a su regulación. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a 2024 y gracias Diana por la introducción. Gracias por la verdad el gran número de personas que se apuntó a este webinar y decidimos realmente retomar muchos de los webinars que nosotros damos frecuentemente sobre nuevas regulaciones, pruebas, análisis que vemos entrar en el mercado y que nos interesa pues que obviamente tengamos todos un alto entendimiento de ello, porque esto es parte de nuestro atractivo, como lo veíamos en el video, ¿no? Como región tenemos que estar muy informados sobre estos cambios regulatorios, qué implicaciones tienen sobre nuestros productos y dónde, especialmente dónde voy a poder hacer el cumplimiento con estos requisitos adicionales. Y la verdad, diciembre creo que fue un mes muy interesante, muy movido para nosotros acá en Intertech. Instalamos varios nuevos equipos, incluyendo específicamente algunos para estas pruebas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que es de los PFAS y el Total Organic Fluorine, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle de qué quiere decir todos estos términos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de información general de qué son los PFAS, por qué nos deben de preocupar las regulaciones y restricciones que vemos para uno de los mercados más importantes para Latinoamérica, que es Estados Unidos. En este caso, pues Estados Unidos creo que se ha movido mucho más rápido que varias otras regiones en cuanto a poner regulaciones sobre los PFAS y en base al análisis, por ejemplo, sobre el flúor orgánico total. Vamos a ver otros países, ¿no? Otras regiones como Europa, que también son de interés para nosotros de poder alcanzar esos mercados. ¿Cómo es el proceso de monitoreo y verificación de PFAS? Y discutir un poquito sobre químicas alternativas y los planes de acción para eliminar de los PFAS de la cadena, que es algo muy importante porque ya las fechas, en cuanto a que muchas regulaciones de estas entran en vigor, pues se están acercando pronto, ¿no? O ya hay requisitos inclusive en los manuales de los clientes acerca de estos. Entonces, ¿de dónde empieza esto de los PFAS? Pues luego de grandes estudios que se realizaron en los mantos acuíferos de la región de Estados Unidos, la EPA, la Environmental Protection Agency, pues se detectaron ciertas cantidades de estos químicos, los PFAS o los PFOS, PFOA, que se encontraron pues estas fuentes de agua potable, y esto pues levanta una gran alerta, una gran alarma sobre pues su origen, de dónde es que provienen estos químicos y cómo podemos hacer. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre los efectos que puede tener sobre nosotros, o sea, sobre nosotros como usuarios, sobre la fauna que pueda haber. Entonces sí se vuelve algo pues con una gran alerta y que agarró una velocidad bastante importante. Antes de entrar, hablemos un poquito de qué son los PFAS, ¿no? O sea, este término que ahorita que está muy de moda. Entonces son productos químicos orgánicos fluorados, o sea, que contienen al menos un átomo de carbono completamente fluorado. Aquí podemos ver en este diagramita de la derecha, pues son los átomos de carbono y está completamente fluorado. Dentro de pues, esta familia, el término PFAS se refiere a las sustancias perfluoroalquiladas o las polifluoroalquiladas. Estos químicos PFAS pues tienen esta cola que podemos ver aquí, que es hidrofóbica, ¿sí? Repelen el agua y el aceite y tienen excelentes propiedades de resistencia al calor. ¿Desde cuándo nacieron eso? Pues desde 1946 ya se introdujo en utensilios de cocina, recubiertos con teflón, y estos, pues, este teflón pertenece a esta gran familia de PFAS. En términos de los químicos o compuestos, como hemos visto y organizado en estándares de industria como el AFIRM o el ECO o varios otros, pues obviamente tenemos la familia, ¿no? En este caso los PFAS, y luego ya vamos teniendo, ahí sí que lo voy a usar un término un poquito, los hijitos, ¿no? Que son subfamilias dentro de este grupo grande, y ya luego los compuestos específicos.
Como vamos a hablar en un momentito, pues es una familia muy, muy numerosa. Es una prueba, por ejemplo, que requiere análisis de muchísimos compuestos y sustancias que se generan de esta gran familia, porque como podemos ver, esta es una cadena y puede ser tan larga como se desee, o sea, el número de carbonos, y obviamente pues la otra parte de la estructura química que tiene esto, pues puede ir variando. Entonces se generan muchísimas combinaciones de estos químicos. Normalmente esta otra colita pues es hidrofílica, o sea que se hace repelencia y es la que nos ayuda a, pues, a pegarse al material o a adherirse al material, ¿no? En la industria, pues como podemos ver, estos PFAS ofrecen propiedades duraderas y ahí ese término duraderas viene de que estas estructuras químicas son muy, muy estables debido a que los enlaces de carbono y flúor son muy fuertes, muy resistentes. Entonces, esto hace que son estructuras químicas prácticamente indestructibles y por eso se le apodan o se les ha puesto el término en inglés, el forever chemicals o químicos para siempre, ¿no? Son estructuras muy estables. Entonces imagínense, siendo tan estables, tan fuertes estos, pues van a permanecer en el ambiente luego de haber sido utilizados los remanentes y que se puedan ir en las descargas o que estaban en el producto y poco a poco se van liberando del producto, pues van a quedar en el ambiente por mucho tiempo y ahí es donde, pues depende largo de la cadena de cuestiones, se pueden ir filtrando cada vez más fácil hasta alcanzar esos fuentes de agua tan importantes. Como les decía, pues por la gran cantidad de combinaciones que puedan haber o en los largos de las cadenas, pues actualmente hay más o menos 9.000 tipos de químicos PFAS ya disponibles y en comercio. Los PFAS se clasifican entre poliméricos o polímeros y no polímeros, ¿no? Los acabados superficiales, y es un tema que vamos a ver mucho aparecer en los manuales de los clientes, el DWR, el DWR, que es Durable Water Repellency, ¿sí? Y se utilizan los productos químicos no poliméricos. Pero los poliméricos ya se utilizan pues, para la fabricación, por ejemplo, de membranas que le pudieran dar un nivel de repelencia al producto. Entonces, por ejemplo, tengo un zapato y que le introduzco una membrana para que pues, no se cuele el agua y esa membrana es la que pudiera contener estos PFAS, o pues más bien la estructura como tal está hecha de los PFAS, ¿no? Dependiendo de la longitud de la cadena de esta estructura química, se les puede denominar como cadena corta y cadena larga. Y eso tenía una relevancia hasta cierto tiempo atrás, ya no es tan relevante, pero actualmente ambos están siendo prohibidos, tanto las cadenas cortas como las cadenas largas. ¿Por qué había una diferencia? Porque en el 2008 la Unión Europea restringió los productos PFAS de cadena larga. Entonces empezó a haber una tendencia hacia producir los de cadena corta que sí estaban permitidos. Y esa era la relevancia de poder definir si había cadenas cortas o cadenas largas. Ahorita es un poquito relevante ese tema porque ya todos, sean cadena corta o cadena larga, pues son los que se están restringiendo. ¿Qué quiere decir entonces cadena corta? Cadenas de 6 o menos átomos de carbono completamente fluorados y cadenas largas pues a partir de 7 en adelante átomos de carbono completamente fluorados, ¿no? ¿En qué categorías y específicamente como estamos hablando pues en la industria textil pues se pudieran encontrar estos pues en la ropa y accesorios, ropas con acabados repelentes al agua, manchas al aceite, pues esos van a ser los más que hay que analizar y darle mucho enfoque. En ropa exterior, pues porque no ropa de exteriores o outerwear que pudiera ropa de outdoors, perdón, que pudiera tener ciertos niveles de repelencia al agua, ¿no? Y esto es lo va a ser más importante y que pues levanta esa bandera. En el calzado, en ropa deportiva, algunos accesorios, por ejemplo, los paraguas, el textil pues obviamente tiene que tener un acabado o naturalmente se le agrega algo que no trae naturalmente para tener esa repelencia al agua, en los textiles para el hogar, que se busca, por ejemplo, a veces que la tela que recubre sillones o sillas o cuestiones así, pues tengan cierta repelencia al agua o a las manchas,
Y esto pues se consigue a través de estos tratamientos no poliméricos de los PFAS, ¿no? En la industria del cuero pues se está observando bastante cerca pues por algunos acabados que se le tuviera que dar al cuero para poder protegerlo sobre la humedad. Los equipos de protección personal, como vimos durante la época recién pasada, ¿no? Pues tienen que tener cierto nivel de repelencias o tratamientos para evitar los efectos del agua. Y en otros, pues, que sí es muy importante tomarnos en consideración, pues utensilios de cocina antiadherentes, en el área de cosméticos se está estudiando mucho, envases para alimentos, o sea, ya artículos que están saliendo en la región de Latinoamérica sobre estos mismos temas, los empaques de alimentos y los efectos que podrían tener sobre estos PFAS y en algunas regulaciones pues que se tiene que ir observando si es sobre migración de los PFAS o contenido total de PFAS. Yo creo que eso, pues todos nos hemos ido acostumbrando a entender correctamente la diferencia entre extraíbles y totales, ¿no? Ahora, ¿por qué nos deben asustar un poquito o preocupar estos los PFAS, ¿no? Todos los PFAS son muy resistentes, como vimos, son estructuras muy estables, muy resistentes y por lo tanto son altamente persistentes en el medio ambiente, ¿sí? Eh, van a durar por muchísimo tiempo, no se degradan. Es difícil eliminar estas con técnicas convencionales de purificación de agua. O sea, es complicado una vez de que ya entran en el proceso, pues de poderlos eliminar completamente. Pueden dispersarse largas distancias en el aire y en el agua, especialmente las cadenas, los de cadena corta. Su liberación y la movilidad en el agua, en el aire causan contaminación de las aguas, porque obviamente pues, se va a ir filtrando a través de las diferentes capas hasta llegar a las fuentes de agua, ¿no? A los mantos. La bioacumulación. Entonces, volvemos al tema. Si es algo tan resistente, tan indestructible, entonces, y como vemos en las cadenas alimenticias, ¿no? Desde el pececito más pequeño o el bichito más pequeño y se lo va comiendo la naturaleza, pues como no se va destruyendo, se va alojando en el organismo y pues mientras va subiendo en la cadena o bajando en la cadena alimenticia, como lo quieras ver, pues se va generando una bioacumulación, o sea, el que le sigue en la cadena pues va consumiendo 2 o 3 pececitos que tienen y lo va acumulando en su organismo, después ya se lo come alguien más grande y ya se come una mayor cantidad y así es como se va generando esta cadena de bioacumulación, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede ya en el momento de la exposición al hombre? O sea, ya cuando llega a nosotros, pues se han notado estudios que muestran los aumentos en los niveles de colesterol, impactos en el nacimiento de los bebés sobre el peso del bebé al nacer, efectos negativos sobre los sistemas inmunológicos, posibles aumentos de los riesgos de cáncer, alteraciones hormonales y pues también una alteración como vimos, la resistencia del sistema inmunológico, pues inclusive puede reducir la respuesta a anticuerpos y a la vacunación. Entonces vemos pues ya que la problemática y mientras pues no se van eliminando estos y las cantidades van creciendo de lo que se libera del ambiente, pues esto es lo que nos complica mucho. ¿Qué demandas y multas se han escuchado? Pues como hablamos, ¿no? De estas empresas que han generado y estos químicos que vienen desde 1946, pues hay multas de casi 1 billón o 1 millardo de dólares para resolver ahorita por lesiones personales relacionadas a las exposiciones a una de estas subfamilias que son los PFOA. La EPA ya multó, por ejemplo, a un productor de ceras, que imagínense, ceras que se le colocan a las tablas de surf para pues, tener esa repelencia al agua sobre la superficie y pues ya le multó $375,000 en 2020. Hay una resolución ahí de una demanda de $5 millones sobre productos químicos en ropa interior, ¿sí? Perdón, pues que tenía algunas propiedades de repelencia al agua y pues contenía PFAS de cadena corta.
Prop 65, California Prop 65 es un tema que todos nosotros oímos constantemente aquí en la región, pues obviamente es uno de los mercados de consumo más grandes de Estados Unidos y específicamente California siempre va muy adelantado en restricciones de los químicos. Recordemos, no son a veces regulaciones de prohibiciones, pero son etiquetados. En estos casos, pues ya se está generando pues una regulación que ya va en miras de prohibir la presencia de estos químicos. Ahí vamos a ver cuántas demandas y realmente es impresionante el crecimiento del número de demandas de Prop 65 que se dio en 2023, ¿no? Entonces vamos viendo dónde también se van encontrando los PFAS y por medio de estos estudios, por ejemplo, la Universidad de Florida lo encontró en papel higiénico, la Universidad de Notre Dame, Indiana, Toronto, encontraron pues varios productos, analizaron muchos productos para niños y detectaron pues que en el 65% de todas esas muestras que tomaron encontraron estos químicos fluorados. En la EPA encontró en 6 de cada 10 productos plaguicidas. Imagínate, es algo que están teniendo y ya los plaguicidas pues es algo que se extiende ya o se esparce mucho en la naturaleza y 6 de 10 pues contenían estos químicos peligrosos o estos PFAS, ¿no? De estas subfamilias, productos para textiles, bebés y niños, que siempre va mucho el enfoque obviamente en los productos para niños e infantiles, pero en este caso pues obviamente las regulaciones ya van a todo, no es algo por ejemplo como vimos plomo y eftalatos en la CPC ya muy dirigidos para niños, esto pues es bastante en general, lo vemos por ejemplo en los mismos manuales de los clientes que y sin importar el tipo de producto, pues se analiza para la detección de los PFAS, ¿no? Los empaques de alimentos también están muy en el enfoque de estas demandas y los estudios, porque pues obviamente muchos de esos empaques lo que están buscando es que no permitir que haya una interacción ahí con la humedad y que pudiera dañar el alimento. Entonces, para ver si estos pues contienen estos químicos que como vimos tienen pues son muy efectivos en la repelencia del agua. Entonces, ¿qué es lo que va moviendo todo este marco regulatorio, ¿no? La EPA tiene un plan de 2021-2024 para investigar, restringir y remediar. Se ponen ciertas reglas, se agregan ciertas reglas donde, por ejemplo, ya se generan los SNURs o los SNUN, que ya son notificaciones de uso intencionado. O sea, yo tengo que avisar si estoy integrando productos o generando un nuevo producto que contiene PFAS y tengo que hacer esta notificación casi que pidiendo un permiso. Imagínense qué significa eso para las marcas o alguien que está desarrollando una nueva membrana o lo quiere integrar dentro de un producto. Y sabe que de manera intencionada pues lo está agregando en el producto terminado, entonces tener que hacer todas estas notificaciones y estos informes que se tienen que hacer. Y eso, si lo pensamos, sí, bueno, qué fácil, solo es una notificación, pero eso es conocer completamente la química del producto que estoy manufacturando, saber todo lo que se va integrando y como sabemos, pues eso sí puede ser complicado porque las cadenas de suministro pueden ser muy, muy largas, muy, muy grandes, ¿no? Como les comentaba, pues a partir de estos requisitos de EPA y estos anuncios que se tiene, pues California ya salta y ya se empiezan a ver demandas en California Prop 65. En 2022, estos avisos de 60 días que normalmente pues una persona individual va o una entidad hace y le requiere información y le requiere que en 60 días pues den una notificación o retiren el producto o lo etiqueten notificando de que tiene estos químicos peligrosos. Creo que hemos oído bastante de Prop 65. Eran 14 y 12 y como vemos ahí de las familias dentro de los PFAS. En 2023, o sea, si vemos aquel total, estamos hablando de 16 requerimientos de 60 días. Ya para 2023 esto ya salta a 56 y vemos realmente 56 específicamente para textiles, pero vemos realmente
ya que el alcance en los textiles pues ya está bastante enfocado mucho en outerwear y específicamente pues buscando estos productos que tienen el DWR, ese Durable Water Repellency, ¿no? Otra parte importante, y muchos de nosotros lo hemos escuchado, que es el TPCH, el Toxics in Packaging Clearing House, ¿no? Eso es por sus siglas en inglés, TPCH. Ya integró la parte de PFAS desde febrero de 2021 y TPCH pues, ha sido firmado por algunos estados, creo que son 5 o 6 estados dentro de Estados Unidos, y que ponen estos requisitos para ir reduciendo la presencia de los PFAS en el empaque, ¿no? Porque esto es descartable, pues si todo esto lixiva o se filtra hacia la naturaleza, pues una vez ha sido descartado, ¿ok? Entonces, ya sé cómo se ven ya un poquito más cuáles son las reglas y estas leyes que van saliendo. Pues California sacó esta, y voy mostrando los listados, voy a ser muy breve realmente en la exposición. Cuando ya pues puedan ver el documento, pues ya pueden ir ahondando más. Pero, por ejemplo, en el AB 652, pues y esto es todo esto relativo a productos juveniles, ¿sí? Y donde dice California es prohibido si se agrega intencionalmente. Y esta palabra yo creo que es muy importante que la sepamos todos, intencionalmente, y que tenga un efecto funcional o técnico. Sí, es prohibido agregarlo intencionalmente, y que tenga un contenido de 100 partes por millón. Y aquí es con estas reglas que ya se van introduciendo, que es el flúor orgánico total. ¿Sí? Colorado igual, PFAS, productos químicos, PFAS añadidos intencionalmente. Digamos, Colorado y Minnesota no están hablando específicamente de flúor orgánico total, sino más bien sobre los PFAS. Entonces recordemos que, y voy a meter ahorita este paréntesis, ¿no? Lo que estamos buscando son estructuras químicas que tienen flúor y son con una base de carbono, ¿no? Entonces, estamos buscando estructuras que tienen flúor orgánico, ¿sí? El flúor inorgánico, pues lo encontramos en varios otros productos, o por ejemplo, cuando nos preguntan a veces, ay, el flúor que se le agrega al agua para fortificarla o hacer unas cuestiones, pues eso pertenece al lado del flúor inorgánico. Aquí estamos buscando el flúor que viene a raíz de estar incluido en una estructura química orgánica, ¿sí? O base de carbono, y entonces ahí es donde es esa diferenciación. Entonces, ahorita ya tenemos métodos de prueba que me dicen, ok, el flúor que se encontró en este producto sí es de origen orgánico, viene de una estructura orgánica, y por eso es que lo podemos cuantificar. Entonces, la regla nos dice, y todos les pido que analicen los manuales que les están enviando ahora a sus clientes, ahorita que van a entrar en relaciones tal vez con una nueva marca o una actualización en el manual de un cliente existente, y ya están incluyendo los temas PFAS. Van a empezar muy probablemente a ver estos requisitos de flúor orgánico total, o el Total Organic Fluorine, por sus siglas en inglés es TOF, ¿no? El TOF, y lo vamos a ver esas tres letritas ir apareciendo en muchos de los manuales, y mucho hacia estos 100 partes por millón que ya eventualmente, pues en estándares como FIRM ya se ve que prohibiciones a partir de enero de 2025, que entra en efecto, y obviamente entonces, ¿qué hacen las marcas? Se adelantan muchísimo hacia empezar a analizar productos y lo empezamos a ver desde el trimestre del año pasado, bueno, más bien desde el segundo semestre del año pasado, ya marcas empezando a analizar productos para entender bien qué existe, qué es lo que hay en la cadena y qué riesgos son los que se tienen ahorita, y analizando mucho en base a flúor orgánico total, que es característico pues, de estructuras químicas orgánicas que incluyen flúor, que son los PFAS, ¿no? El tema este de intencionalmente agregado, pues lo voy a abundar muchísimo más adelante, pero para nosotros saber si algo lo estoy agregando intencionalmente, tengo que saber exactamente la química que va detrás del producto que estoy ofreciendo para mi cliente. Y eso de no saber, yo le estoy agregando un producto para una funcionalidad de repelencia al agua durable, por ejemplo, y no hacer la pregunta de, bueno, ¿qué contiene tu formulación? ¿Qué análisis tienes? ¿Qué certificados libres que tienes? Pues no me exime el hecho de que, bueno, estoy agregando algo que no tengo ni idea, ¿no? Y puede ser que intencionalmente lo estoy agregando al producto, algo que contiene PFAS, ¿no?
Esta sí es una que se va oyendo cada vez más, esta AB 1817 de California, y creo que es lo que ha empujado mucho a estándares como a Perm, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero que va a artículos textiles, incluyendo el calzado, prohibido si se agrega intencionalmente. Los certificados de cumplimiento que indique que el artículo textil no contiene PFAS, pues también toda esa parte de qué tipo de documentación, qué es lo que hay que presentar. Ya hemos visto y consultas de varias fábricas que nos han dicho, bueno, mira, es que me mandaron este documento y lo tengo que firmar diciendo que lo tengo, pero realmente no estoy seguro si mi producto tiene, entonces nos están pidiendo ciertos análisis, ¿no? Y esto es bien importante porque eso de documentar y conocer bien la química de todo lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? En esta 18, 17 y pues y también en Nueva York que se ve algo muy, muy similar, es la presencia de un umbral de PFAS agregado intencionalmente o por encima de 100 partes por millón, y esto empieza a partir de 1 de 2025. No quiere decir que bueno, hasta ese entonces tengo que empezar a cumplir. No, desde ya en muchos casos ya te están exigiendo pruebas y ya te están pidiendo encontrar ciertos rangos y tomar ciertas acciones, depende de los rangos de que se encuentre. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero medido, como les decía, en flúor orgánico total, que obviamente es característico de provenir de un PFAS. O sea, es como no sé si lo estoy diciendo mal, pero sería como decir, bueno, voy a hacer una prueba exploratoria. Si hay flúor orgánico total, entonces es muy probable que haya PFAS y por lo tanto ya mi cliente, si encontré un positivo en esto y en ciertas cantidades específicas, pues es que mi cliente me diga, sí, bueno, ahora tienes que hacer un PFAS para saber si están de los prohibidos y restringidos ahorita, que realmente es una lista grandísima, ¿no? Y requerir esas acciones y pues entonces si da positivo, imagínense todas esas acciones correctivas que tenemos que hacer. Entonces sí es muy importante conocer la química de lo que nosotros estamos agregando a los textiles y qué es lo que le estoy poniendo en el otro. O a veces, por ejemplo, donde estoy contratando ciertos servicios, por ejemplo, en una lavandería, en una tintorería, donde subcontrato, pero algunas veces, me estoy adelantando un poquito, algunos slides más adelante, pero que realizan acabados con repelencia al agua en algunos momentos, como vemos, es bastante difícil de eliminar del proceso y pudiera contaminar los 7 baches, por ejemplo, de alguien que mandó simplemente a hacer un lavado, una cuestión así, que no le requirió un DWR, ¿no? Bueno, como vemos también ya en la parte de mobiliario, de textil y muebles tapizados, vemos las regulaciones de Minnesota, de Colorado, están agregándose y de nuevo se repiten bastante estas palabras de intencionalmente añadidos y unas cuestiones así, pero o sea, es bien difícil eso de saber si lo estoy agregando intencionalmente o no, si simplemente tengo la venda sobre los ojos y no sé exactamente qué es lo que estoy agregando en mi producto. Ahora, así como hay reglas de prohibición, de no puedo ingresar, no se debería comercializar o debería etiquetar y cuestiones así, hay también reglas de notificaciones. Notificación es que tengo que dar un preaviso. Para poder dar un preaviso tengo que saber qué es lo que tengo en mi producto y que lo contiene en ciertas cantidades, entonces puedo hacer la notificación. Pero entonces lo que necesito es hacer los estudios para saber realmente qué contiene nuestro producto para poder hacer esas notificaciones. Las reglas de informes, por ejemplo, de niños que vemos de Vermont, Washington, Oregón, y que vemos ya, pues, ya los nombrecitos característicos de ya de las, digamos, si la familia PFAS es la gran familia PFAS, después están las subfamilias y después ya están los hijitos y algunos nietecitos que salen por ahí, porque ya son compuestos más específicos, pues ya vemos el aparecimiento ya de las subfamilias y mención de todas estas, de las familias, de los hijitos y en algunos de los casos nietecitos, siendo bastante específicos sobre qué es las prohibiciones o los requisitos de informes que tenemos que hacer. Entonces, en términos pues, de ver esta línea del tiempo del marco regulatorio de Estados Unidos, pues ya vemos que PCH, la parte del empaque, ¿sí? Desde 2021 están haciendo estas recomendaciones para la eliminación y prohibir los PFAS en los materiales de embalaje, porque estos definitivamente van a descarte, van a la basura y todo eso pues ya contamina directamente al ambiente. En 2022 los productos para niños de estas reglas de Vermont, perdón,
El 2023, pues ya se ven las regulaciones sobre alfombras y textiles, pero muy importante, pues voy a saltar un poquito para acá, ya la vigencia que van a tomar ya estos requisitos, por ejemplo, como el de California, que es a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, si vemos, por ejemplo, a veces en los manuales de los clientes, si te dice, desde 1 de enero de 2025 mi requisito es tanto, y hay un cambio que se da en algunos casos, en muchos de los manuales, donde dice, y a partir de 1 de enero de 2027 ya mi requisito baja de 100 partes por millón a 50 partes por millón. Entonces, la idea es obviamente una tendencia hacia eliminación, porque al final de cuentas, al final del camino, vemos 2030, donde ya PFAS debe ser completamente eliminado y hasta haber una prohibición completa en todo tipo de productos, independientemente de rangos de edad o lo que sea, ¿no? Ya de manera internacional, y vámonos específicamente a otro gran mercado para nosotros, que es Europa. Pues como les comentaba, ya existen muchas de que tienen muchísimo tiempo, como esta de 2010, sobre las cadenas largas, sobre los vivas de cadenas largas, y que realmente ya tienen bastante tiempo de estar ahí, pero ahí sí Europa le está dando a alcanzar el paso a Estados Unidos. Aquí como podemos ver, ¿verdad? Estas C9, o digamos compuestos de 9 carbonos hasta 14 carbonos, ya tenían estos requisitos, estas restricciones que salieron en febrero de 2023, pero si vemos ahí entonces la línea de tiempo de Europa, el fin pues llega un poquito antes, ¿no? 2026, 2027, pues ya tener una restricción efectiva sobre el uso de los PFAS o la presencia de PFAS en los productos, pero pues están en estas etapas obviamente de recolección de información, opiniones de cómo van a ir haciendo estas restricciones. ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, opción 1 pues puede ser una prohibición total. La opción 2, incluir, por ejemplo, estas dos, digamos, opciones, ¿no? De bajar el requisito de hasta 25 partes por billón. Acuérdense que hemos hablado ahorita de 100 partes por millón, por ejemplo, de flúor orgánico total. El requisito de PFAS puede ser más bajo, pues depende de algunas regulaciones. Ya PFAS, digámosle, ya en su análisis dirigido, el análisis específico de química húmeda, le voy a llamar, ¿no? Ya lo busca sobre 25 partes por billón. La otra es, pues, por ejemplo, 250 partes por billón para la suma de PFAS, como la suma de los análisis específicos. Como veamos, por ejemplo, el PFAS, la gran familia, y voy encontrando diferentes miembros de las subfamilitas, y tanto de este hijito, tanto del otro nietecito y cuestiones así, va sumando los 250 partes por billón, ¿sí? Y también una mención sobre el flúor total. Ahí sí, acuérdense que la composición del flúor total en un producto o en algún material, pues es la suma del flúor inorgánico total más el flúor orgánico total. Entonces, ¿cuál es el que nosotros vemos de interés para cuando estamos analizando PFAS? Estamos buscando el flúor orgánico total, el flúor que proviene de materiales orgánicos, pero puede ser que las regulaciones me digan, mira, a mí lo que me interesa saber es cuánto flúor total, porque el flúor inorgánico total, pues puede no tener los efectos tan complicados como los pudiera tener los PFAS, y se elimina fácilmente del producto. O sea, nosotros habiendo analizado varias muestras, pues vemos que el flúor inorgánico total, por los procesos de lavado, movimientos de todo el textil, pues todos esos procesos húmedos y cuestiones así, pues se elimina el inorgánico total, y vemos pues siempre obviamente sí lo hay, y en productos por ejemplo con DWR es flúor orgánico total, el 100% que constituye el flúor total de la muestra. ¿Okay? ZDHC, o sea, ya vimos, ahorita hablamos, por ejemplo, qué es lo que era el producto. ZDHC desde que tenemos de estar metidos en ZDHC, pues hemos visto a PFAS con su presencia y sus requisitos. Siempre lo han monitoreado en las descargas de agua, y es parte de los 20 familias de químicos que se analizan cuando vemos el MRSL o dentro de las descargas líquidas o dentro de los lodos. Pues ahorita ya se redujo a 3, ¿no? Pero en las descargas líquidas es donde sí está incluido
los PFAS, y eso sí pues ya tiene un tiempo. Entonces, súper importante porque como vemos, entonces tenemos dos salidas de una fábrica, ¿no? O tres. Las descargas ambientales y el producto, por ejemplo, pongámoslo esto. Entonces, un PFAS, ¿cómo va a salir de la empresa? Pues va a salir o en sus descargas ambientales o en el producto. Y por eso es que se está monitoreando tanto en los productos, porque obviamente es todo lo complicado que tienes que tener aquí. El producto, en algunos casos, incluyendo su material de empaque, y en las descargas, por ejemplo, líquidas que podamos ver. Entonces hay bastante énfasis pues, en esta parte. Y como podemos ver, entonces en ZDHC por lo mismo, y acuérdense que ZHC pues, se compone de inputs, process y outputs. Sí, outputs es donde, o salidas, donde se ven las descargas líquidas, por ejemplo, pero en los inputs, en los análisis que se hacen de las formulaciones químicas, esos inputs que tienes hacia el proceso, es donde pues ya también se analizan los PFAS, o sea, cuando vemos muchos de estos certificados, ¿no? Ok. Entonces, hablemos un poquito de ese tema de lo que es la contaminación intencional, digamos, la contaminación no intencional o la contaminación cruzada, ¿sí? Y, por ejemplo, como la definición es, bueno, yo le estoy agregando activamente un químico que sé porque me están pidiendo una repelencia al agua durable y este es el único que me aguanta los 50 lavados y una cuestión así, y lo coloco intencionalmente, pues yo sé que lo estoy colocando, entonces es una contaminación, le vamos a llamar contaminación intencional, vamos a decir contaminación intencional. No intencional es, pues, obviamente, no conozco qué es lo que le estoy agregando a mi producto o no tengo ese conocimiento, pues si lo estoy agregando al producto, pues, realmente es muy difícil probar eso porque simplemente no te puedes poner una venda en los ojos de qué es lo que le estás agregando, ¿no? Irresponsablemente no le vas a poner cualquier cosa porque pudiera ser completamente peligroso. Y lo que es una contaminación cruzada, que ya es como les daba el ejemplo, ¿no? Estamos en la lavandería y subcontrata una lavandería y a veces hacen procesos para otra marca o para otra fábrica, para una cuestión totalmente diferente, ajena a la mía, y hacen estos tratamientos de repelencia al agua y digamos, yo voy después en la colada y entonces como los químicos, la máquina se quedó contaminada, no sé, ya de una contaminación en el agua de la empresa esta, ya me contamina mi producto. Entonces puede ser una contaminación cruzada, ¿no? O también dentro de la misma no intencional se podría considerar esto, ¿no? ¿Cuándo son contaminaciones intencionales? Si veamos algunos ejemplos, ¿no? Si la pregunta que me voy a hacer es, yo fabrico actualmente un producto que me requieren que tenga propiedades de repelencia, ¿sí? Entonces eso ya me levanta la mano a decir, bueno, definitivamente si es muy duro todo eso, pues puede ser que sí tenga los PFAS y es una alta probabilidad que contenga los PFAS. La materia prima terminada tiene una propiedad de repelencia de agua incorporada, lo que les comentaba. Ahorita le estoy incluyendo a mis zapatos o al este jacket que utilizo para outdoors, que tiene una membrana con repelencia al agua. Entonces ya, ¿se acuerdan que este es de los poliméricos? Y tengo que entender que realmente esa membrana pudiera ser la que contiene los PFAS. Casos, por ejemplo, contaminaciones cruzadas, ¿no? Lo que puede resultar de la contaminación cruzada de una línea de producción si se utilizan las mismas máquinas, equipos que procesaron telas, WR. O sea, por ejemplo, aquí es bien importante hasta ver porque ya las propiedades de lo que tienen los PFAS y los productos en los que se incluyen, por ejemplo, para reducir fricciones o resistencia al calor, o lubricantes con una alta resistencia al calor, algunos antiadherentes y cuestiones así que pudieran generarme una contaminación cruzada. Y el ejemplo de la lavandería que les decía, que por ejemplo ya contaminó su proceso y lamentablemente pues eso me llega a caer a mí y me genera una contaminación, digamos, no intencionada o bien una contaminación cruzada. ¿Sí? Adornos metálicos chapados, recubiertos que pudieran contener productos de PFAS, ¿sí? O sea, si pensamos solo en los WR, pues hemos visto un gran empuje de varias marcas y con requisitos sobre sus accesorios, los trims que pudiera tener las prendas, y que realmente después los están analizando para ver de que realmente no tenga, digamos, durante los procesos de producción, que para que no se adhiera a la prensa o una cuestión así, pues se agrega los PFAS o digamos, un zipper o una cuestión así.
se le agrega PFAS y se contamina el producto y ya lo puede contener. Entonces me afecta ya en mi producto terminado que contiene este producto, ¿no? Como vemos, pues contenedores de aerosoles, los productos químicos que pudieran tener PFAS, pues a eso lo que hablamos en el ejemplo mismo de la lavandería. Vamos a ver, además de acabado, los productos químicos PFAS en la industria textil y cuero se utilizan en el propósito de agentes humectantes para lavar, limpiar, agentes dispersantes para teñir tintes insolubles en agua y dispersos y pigmentos. Entonces, esos, por ejemplo, en su uso, por ejemplo, algunos químicos auxiliares, cuestiones así, o alguna química que pudiera pues tener que analizarse que por su forma de actuar o los agentes que necesita para poder actuar pudiera irme generando estas contaminaciones. Entonces, ¿qué es algunas acciones, ¿no? O acciones u otras fuentes, por ejemplo, que se pudiera hacer para las no intencionadas? Por ejemplo, utilizar PFAS en empaques, ¿no? Y la migración que se pudiera dar. Entonces, por ejemplo, volvemos a ese tema de algunos estudios que se han hecho en alimentos. Bueno, ¿cuánto es la migración del empaque hacia el producto? Creo que es una pregunta bastante usual que se da en la parte de los químicos, es cuánto el empaque pudiera contener, contaminar producto. Sí, pueden migrar, ¿sí? Es posible que se migren estos. Obviamente hay que ver las cantidades que tienen inicialmente o cuánto migra para ver cuánto puede incidir en mi producto terminado, ¿sí? El empaque está hecho de materia prima reciclada, habrá que ver, porque por ejemplo, si es bastante complicado a veces en el manejo de los reciclados o de reciclados, es qué contenía lo que estoy moliendo ahora y que lo voy a introducir en mi producto final, ¿sí? Entonces ya nos pone un nivel ahí de complicación un poquito importante en la parte de reciclados, porque entonces pues es de tener cuidados, por ejemplo, de, estoy incluyendo dentro de mi materia prima algo que tenía un acabado con repelencia y lo estoy metiendo entre mi materia prima, entonces ya estoy contaminando ahí, es no intencionada, ¿sí? Y va a resultar en cierta cantidad de mi producto y eso pues va a depender de ese contenido de reciclado, ¿no? Los productos utilizados durante la etapa de impresión de prenda, puede tener algunos productos florados, por ejemplo, algunos antiadherentes o cuestiones así que pudiera utilizar como auxiliares durante ese proceso, pues asegurarnos de que no lo contenga para evitar que no haya esa adición no intencionada o esas contaminaciones cruzadas, ¿no? Entrando un poquito ya más en materia sobre las pruebas y los análisis, y vamos a ver todos estos ENs, ISOs, ASTMs ir apareciendo dentro de los manuales y requisitos de nuestros clientes para ver realmente las cantidades de flúor total. Acuérdense que estamos viendo flúor total y dentro de pues que se compone el flúor inorgánico total y el flúor orgánico total y que va a ser característico de que el producto tiene un compuesto químico fluorado. Y pues el otro día están pues, las extracciones con disolventes orgánicos, por decir así, esto es el grupo de las pruebas de química húmeda, ¿no? Ya donde vengo y analizo específicamente qué PFAS son. Aquí lo que estoy buscando es, ¿hay flúor orgánico total que pudiera ser característico de que existan estos? Y si lo hay, entonces ya con este puedo determinar cuáles son y en qué cantidades se encuentran. Sí hemos tenido el caso donde sí hay una muy leve detección de flúor total y realmente después no podemos detectar PFAS, ¿sí? Entonces, por eso es algunas veces la importancia que sí tienen las marcas esos dos pasos incluidos. Entonces, ¿cómo se manejan estos métodos? Y ahí sí estamos muy contentos, por ejemplo, aquí en Intertech, porque ya tenemos los equipos localmente. Esto fue realmente complicado al principio porque pues no había una gran decisión sobre hacia qué se tiene que analizar, qué tan frecuentemente se va a tener que analizar y obviamente pues todo esto son inversiones que se deben hacer. Nosotros ya tenemos el equipo para hacer el flúor orgánico total o flúor total aquí en nuestras instalaciones. Ya pronto estamos ofreciendo el servicio localmente ahorita en breves días y yo creo que eso es muy importante dentro de las capacidades porque los tiempos para poder analizar esto pues se reducen. Actualmente pues hay muchos que tienen que subcontratar al exterior y eso pues obviamente tiene los tiempos largos de subcontrata, ¿no?
¿Cómo se hace el análisis? Pues se hace con un equipo, por ejemplo, en nuestro caso es CIC, o sea, es un cromatógrafo de iones por medio de una combustión previa. Ahí sí que los que puedan visitar nuestra operación, con mucho gusto les venimos a enseñar cómo funciona el aparatito. Esto es realmente una belleza. Tiene unos límites de detección de 20 partes por millón. Como hablamos, muchas de estas regulaciones se van sobre los 100 y con miras a bajar a los 50 partes por millón, o sea que todavía se mantiene bien ese límite de detección. No nos dice, obviamente, cuál es la concentración o específicamente cuáles son esos químicos fluorados. No lo dice específicamente, pero nos dice hay químicos fluorados presentes, ¿sí? Y eso es pues, lo que nos ayuda en tiempos y costos, y lo bueno, pues ya teniendo aquí la capacidad local. Y por el otro lado, pues ya nos vamos en la más extensa, ¿no? Nosotros manejamos todas estas metodologías acá localmente en Intertek pues obviamente pues ya se van con dos metodologías bastante complejas. Pues aquí los equipos, los LC masas son bastante robustos, bastante grandes para ver esos bajos límites que se están buscando, porque estamos hablando de nuevo, partes por billón, ¿no? O lo que pues el límite de detección. Vamos a ir viendo obviamente estas regulaciones o tal vez los requisitos de clientes ir bajando cada vez para buscar esa eliminación, ¿sí? Entonces, como les decía, pues el propósito es ayudar a detectar la presencia de flúor y por lo tanto los productos químicos fluorados. Entonces, pues tenemos obviamente las técnicas para poder decir, ok, tanto de flúor total y tanto de flúor inorgánico total y tanto de flúor orgánico total para poder determinar específicamente qué es lo que contiene las muestras. Sí se puede hacer esa separación por un paso adicional que se realiza en el proceso y obviamente pues son realmente lo que estamos buscando en este TOF y realmente hay requisitos de los clientes que sí nos dicen específicamente sobre TOF y hay requisitos que nos piden sobre el TF, ¿no? El flúor total, ¿no? Y aquí es bien importante, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos, ¿no? Y es siempre entender muy bien lo que me está pidiendo mi cliente, cuáles son los requisitos específicos de la marca y los manejos que van a hacer. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Si yo hago el flúor, hago el análisis de flúor orgánico total. Ok, si me da no detectado, entonces mi probabilidad de tener compuestos orgánicos fluorados, ¿sí? Es nula. O sea, pues casi imposible que haya una presencia de PFAS, ¿sí? Me dio no detectado en flúor orgánico total. Y otra vez, entonces después a veces ve uno en el manual y dice, pero si hay entre 1 a 100 partes por millón, por favor proceder a hacer un análisis de PFAS completo, que nos vamos con estas metodologías para saber cuáles son los PFAS y en qué cantidad se encuentran. Como les decía, pudiera ser que por las bajas cantidades que se encuentra de flúor orgánico total, la cantidad de PFAS sí sea muy, muy bajita. O no detectable. Y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, entonces procede a hacer un análisis de PFAS completo. Y si te da más de 100 partes por millón, de una vez rechaza el material, rechaza el producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una regla. Otras reglas que vimos en otros manuales. Entonces era, bueno, si está no detectado, pues obviamente pues está el producto o el material está aprobado porque su riesgo es muy, muy bajo. Si está de 0 a 100, por favor reportar de cuánto es lo que dio de TOF y hacer las notas, y el proveedor tiene que dar alguna nota diciendo de tomar ciertas responsabilidades, pero si está arriba de 100, ahí sí proceder a hacer un PFAS completo. Entonces, siempre es muy importante y acérquense a nosotros también a veces con esas interpretaciones, les podemos ayudar a aclarar dudas alrededor de estas, ¿no? Pero sí, esas interpretaciones y qué acciones son a seguir, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos son? O sea, los PFAS realmente son muy eficientes, muy efectivos en la repelencia del agua, son muy durables y yo creo que todos nos hemos acostumbrado a esos niveles y muchas marcas ya están ofreciendo por mucho tiempo sus productos con ciertos niveles
clave de esta durabilidad. Ya se conoce la marca por esta capacidad, esta funcionalidad tan importante, y ahora es, uy, pues, me encontré que el químico que me da esta super propiedad y que me he basado mi marca en esto, contiene PFAS. ¿Con qué lo reemplazo? Y esas son las dificultades, ¿no? Porque pues sí hay algunos productos que puedan ser un reemplazo importante. Obviamente, ahí sí que es una cuestión de oferta-demanda, ¿no? Ahorita se abre el campo para alguien que encuentre una química alternativa y pueda mostrar esos efectos tan importantes y durables y un alto nivel de repelencia, pero pues en el momento después hay que evaluar obviamente que aguante las 50 lavadas o lo que se le ofrece al cliente, y eso es lo que es es bien complicado. Ahorita, ¿para dónde voy? ¿Quién está ofreciendo esta química alternativa? Pues se va a volver algunos de los retos. De nuevo, esto está muy dirigido hacia a los productos que tienen repelencia, pero sí hemos visto marcas que se han ido por completo hacia proteger toda su marca, a proteger toda su reputación, a hacerlo en todos los textiles, tengan o no tengan un DWR, ¿sí? Entonces, eso sí es muy importante hablarlo con con nuestras marcas clientes, tener esas discusiones muy pegadas, ¿no? Para entender bien cuáles son los requisitos, que hay algunas alternativas populares, no voy a entrar mucho en los detalles de estos, pero pues obviamente todos tienen sus pros y contras sobre durabilidad, ¿no? Planes de acción para eliminar de los PFAS. Primero, obviamente, es identificar si algo que estoy utilizando intencionalmente pues contiene el PFAS, la comunicación con mi proveeduría hacia atrás, contiene los químicos que me estás vendiendo, pasar también para atrás en la cadena esas notas o esas cartas de compromiso que me están haciendo firmar las marcas también hacia mi cadena y generar las nuestras para decir, me firmas acá que nada de lo que me estás vendiendo y tú pudieras ser responsable si lo contiene, o algún tipo de manejo y discusión que pueda tener con las marcas, ¿no? Los productos de alto riesgo obviamente van a ser la prioridad. O sea, si yo ya estoy ofreciendo un DWR para un cliente, eso es lo que voy a ir a buscar primero, y ya después puedo ir analizando realmente dentro de mi línea de productos, pero obviamente ya sé que si yo lo estoy procesando internamente o lo estoy procesando en la misma lavandería, pudiera ser que otros productos, pues por contaminación no intencionada o contaminación cruzada, pues lo contengan, ¿no? Evaluar las químicas alternativas. Esos pues son estudios bastante complejos, pero pues se va a tener que hacer. Monitorear los efluentes, o sea, aquellos que hacen sus ZDHCs, pues ver realmente qué les ha parecido. Obviamente, muchos de estos acabados, pues la idea es que permanezca mucho sobre el producto terminado. Entonces la predominancia tal vez de presencia va a estar más bien sobre el producto terminado. O sea, no necesariamente que no lo he visto en la descarga, es que no va a estar en el producto, ¿no? Entonces es algo importante, especialmente si es una adición intencional. ¿Okay? Y pues bueno, si quieres, yo creo que me excedí un poquito, pero entramos en una sesión de preguntas, si las hay en este momento. Yo sé que nos fuimos bastante rápido y claro, aquí dejo pues nuestros contactos para que puedan enviar dudas, preguntas adicionales y pues se los iremos respondiendo por email si no nos da tiempo, pero tal vez tomemos un par ahorita, Diana, para saber qué dudas. Y yo creo que también, muy importante, esto es información útil para ustedes en sus relaciones con los clientes, en relaciones sostenibles y también sobre la sostenibilidad de sus empresas. Entonces yo creo que es muy importante poner atención. Yo les agradecería mucho, creo que vamos a poner ahorita una encuesta, si nos ayudan a responder qué otros temas les interesaría. Yo creo que hemos recibido acá algunas solicitudes, por ejemplo, sobre tratamientos antibacteriales, los métodos. Tenemos otros sobre BPAs, que es otro que está dando vueltas ahorita también por las demandas que están en el mercado, pero sí les agradeceríamos mucho que nos ayuden a dirigir para ver que en las siguientes semanas hagamos otro webinar, nos juntemos otra vez y vamos aprendiendo más sobre los requisitos. Ahorita les debería salir. Juan, aquí quiero que publicaste una, ¿no? Dice, los PFAS en el reactor biológico no puede ser removido, ¿cierto? Son bastante persistentes, Juan. Hemos visto ahí los procesos, obviamente, y me imagino que ahí se va a tener que ir analizando ahora más rápido que antes qué tipos de lavado, rinses posteriores o qué químicos después le debo agregar a mis lavadoras para poder ir eliminando estos, pero obviamente pues todo esto lo vas a ir teniendo en las descargas. Hay que enfocar también mucho los esfuerzos a cómo no entra esto dentro de mi proceso, pero obviamente son discusiones relativamente largas porque tengo que no le puedo cambiar el químico a alguien y fallarle la promesa de desempeño y cuestiones así, ¿no? Entonces sí es bien importante que
pues esas discusiones sí sean bien largas, ¿no? Ok. Gracias. Elizabeth pregunta, quisiera saber sobre si esta prueba de flúor orgánico o flúor total, ¿estas se tercerizan con Asia o ya se manejan de manera local? Ahora ya las podemos manejar de manera local. Estamos a unos días ya de los últimos análisis. Obviamente nosotros, pues una vez implementado e instalado el equipo, viendo todas las capacidades que tiene el equipo, los entrenamientos y todo, pues ya después entramos en una fase de correlaciones, intercambio. Entre más de los grandes beneficios de estar en una gran red de laboratorios tan grande como la que hay Intertech, porque entonces intercambiamos muestras con otros laboratorios y ya estamos en esas fases finales ya para poder ofrecer este servicio local en los siguientes días. Pero sí, gracias por la pregunta. Sí, y lo estábamos subcontratando a Asia y la verdad que son días y días los que requiere esto. Mari José Guerrero nos pregunta, ¿qué consejos podrían compartirme para evitar los PFAS en la compra de textiles importados de China? ¿Cómo asegurarme el no uso de los mismos? Perdón, me perdí en la pregunta. Dime otra vez. ¿Qué consejos podrían compartirme para evitar los PFAS en la compra de textiles importados de China? ¿Cómo asegurarme el no uso de los mismos? Bueno, pues mira, a veces lo menos recomendado es ese análisis ya en el producto terminado, porque pues una vez ya está puesto sobre el producto, pues ya ahora ya qué hago, ¿no? Obviamente, lo que hacen muchas de las marcas previo al embarque, pues están exigiendo pues estos análisis sobre el producto terminado para tomar o no tomar la mercadería, lo cual puede ser devastador entonces para el manufacturero, porque mira, saliste fallado, no te lo tomo, ¿sí? No lo puedo traer o pues voy a traer otro tipo de plática. Siempre la idea es que te vayas atrás en la cadena y es difícil. A veces cuando la cadena no estoy cercana a ella, no tengo conocimiento de todos los procesos productivos previos hasta los químicos que compran, porque ahí es lo ideal. O sea, el freno puede estar desde, mira, el químico que estás utilizando no en sus certificados o en las pruebas que te entregaron, pues ya si hay una presencia de PFAS y si se lo agregas, entonces ya va a estar en el producto terminado. Entonces, lo más lejos que te puedas ir del punto final es lo más recomendable, ¿sí? Pero obviamente exigir y sabiendo, por ejemplo, si vas a distribuir a ciertos mercados ya muy regulados, pedir pruebas previo al embarque de que cumple con esos requisitos regulatorios. Y en este caso específico decir, bueno, mira, me podrías mostrar tus análisis sobre PFAS, ¿no? Pedro Rodríguez nos pregunta, ¿cuál sería el límite permitido para el mercado americano y el mercado europeo para PFAS? Yo te invito a algo, Pedro. Ahorita, pues ahorita Affirm es quien consolida mucho de esa información, porque sí estás hablando de diferentes mercados, ¿sí? Todavía, como lo hablamos, hay regulaciones que todavía se están gestando, ¿no? Todavía están preparándose ya para lanzar límites más específicos. Mi recomendación sería ahorita, si no tienes conocimiento, vete con los requisitos que muestra Affirm. Lo encuentras en www.affirmgroup-group.com, ¿sí? Y ahí vas a encontrar los registros sobre PFAS y TOF, ¿sí? Como referencia y pudieras basarte en esos requisitos, pero obviamente hay que estar muy atento. Ahora, lo que siempre decimos también es manual de cliente mata ley, porque a veces los manuales de cliente son un poquito más exigentes que lo que pide la ley, pero obviamente lo que están buscando es en esa eliminación y reducir sus riesgos al mínimo. Entonces hay que estar muy atentos sobre el manual de requisitos que tiene la marca para la cual yo trabajo. Espero que esto te ayude. Olga Rodríguez nos pregunta, ¿cuál sería el método de prueba ideal para detectar PFAS en las descargas? Yo me iría con la parte de como lo tiene ZHC, ellos lo hacen con la química completa, digamos la que le mencionaba como química húmeda, que es con LC masas y GC masas y buscar todo el rango completo. Ahí sí TOF, por ejemplo, no te va a funcionar bien porque pues obviamente tienes un límite de detección de 20 ppm y solo para ver en esta cantidad. Entonces, sí, como lo tiene ZDHC, pues sería una marca, un modelo muy completo, que sí es la lista completa de los PFAS y hecho con la química, con los métodos que les mostraba anteriormente de química húmeda. Gracias. Renato Castillo nos dice, ¿qué tipo de auxiliares químicos para la industria textil contienen PFAS
suavizantes, fijadores, resinas, etcétera? Ahí yo creo que sí es bien interesante y les invito a contactar a nuestros ejecutivos para revisar documentos, por ejemplo, como el Smart Sheet de ZDHC. El Smart Sheet, por ejemplo, muestra realmente, y es muy bonita esa matriz, porque entonces te dice por tipos de químicos cuáles son los que más propensos pudieran ser a contener ciertas sustancias químicas, por ejemplo, y no se limita solo a PFAS, o sea, es una lista muy grande. No sé si todavía se mantienen solo en 20 familias de químicos, o tal vez ya es un poquito más extensa, pero ahí marca con las exquisitas realmente qué tipos de químicos auxiliares y demás. No te podré dar un detalle específicamente de cuáles. Sí lo hemos visto que realmente depende de las propiedades o algo así que le están dando a ese químico o esas formulaciones específicas, cuáles pudieran tener, no te puedo decir específicamente, pero la incidencia se vuelve mayor. Ahora, sí es lo mejor, es casi que analizar toda la química de lo que ingresa, pues tenemos un número finito de insumos, pero un número infinito de productos, el cual a veces sale de nuestra fábrica, ¿no? Entonces, analizarlos y hacer las preguntas correctas a la proveeduría sí es la mejor manera, como la pregunta anterior sobre qué hago en la cadena de suministro, ¿no? Es irte a esos pasos para atrás. Otra pregunta es, ¿los certificados de los químicos por quiénes deben ser avalados para ser aceptados? Digamos, ¿quién da el aval si voy a utilizar? Pues ya es el comprador. Ahora, ¿qué plataformas o qué, digamos, programas o procesos existen ya en la industria? Como te digo, existe el ZDHC MRSL, esta certificación como ECO o BlueSign o demás. Lo que sí hay que ver es obviamente que hay un match entre los químicos que están incluidos en esos estándares o requisitos que me proveen un certificado y me dicen, este producto cumple con los requisitos de este programa X. Sí, digamos, puede ser ZHC Marisol, ¿no? Cumple con los requisitos de este, pero que los requisitos de esto cumpla también con los requisitos de mi cliente final. Y eso es una pregunta muy importante para hacerle a quien me provee ese certificado para decir, y esto sí me ayuda enteramente en el cumplimiento para la regulación tal o para el manual del cliente tal, cuestiones así, ¿no? Sí. Es- Gracias, Rudy. Juan Ramos nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia en la metodología EN14582 y la ASTM D3759 para la detección de presencia de flúor? El flúor total. Bueno, excelente pregunta. O sea, si quieres te la contesto por correo. No la desconozco específicamente. Nosotros la que tenemos implementada es la que más frecuente hemos visto en los manuales, que es la STM. Y esa es la para el equipo el que compramos y estamos preparando. ¿Sí? Vemos que la STM es la que está bastante integrada. Siempre lo hemos visto, obviamente, también en Affirm y en otros requisitos de clientes, ¿no? Que siempre listan estas dos, pero en la mayoría de incidencias hemos visto la STM. Pero sí, ya específicamente, creo que los dos se basan obviamente en una bomba de oxígeno, en una bomba calorimétrica y una bomba de oxígeno, perdón, y un análisis por IC. O sea, yo creo que eso es lo más relevante sobre los dos. Gracias. Ricardo nos dice, ¿has visto una alza en la cantidad de hallazgos de PFAS o una disminución? Bueno, ahora que lo estamos buscando, claro, pero, pero sí, yo creo que algo que sí es bien indicativo y eso, lo que pasa es que no sabíamos todos nosotros qué tan lejos llegaba el PFAS. Todo el mundo decía, bueno, esto solo es, e inclusive cuando si te vas a un estándar como por ejemplo como Affirm, y siempre hago referencia, por eso obviamente es que, porque este no tiene nombre ni apellido de alguien, ser alguien específico, pero digamos por ejemplo Affirm, y te vas a esa bandita donde está hablando sobre PFAS, lo pones sobre todo el largo de todos los tipos de materiales, y entonces es algo que te dices,
caray, o sea, esto sí puede estar casi en cualquier cosa. Pero sí, obviamente, el alza se debe a que ya se está buscando en todos lados. Las marcas también están hasta las agüetas, los tips de las cintas de zapatos, las membranas que se utilizan, los ojillos, metales y cuestiones, y que lo estamos viendo, pues obviamente. En porcentaje no te podría decir cuánto dio positivo y cuánto dio negativo, creo que no tengo esa información a la mano, pero sí, definitivamente ahora que lo estamos buscando, claro, estamos viendo bastante resultados positivos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Agradecemos su participación en este seminario. Hasta la próxima.